físico del Señor. Es esa sangre. Cuando es la sangre de Cristo, es referente a la sangre derramada en la cruz. Entonces, mire cómo el Señor nos está abriendo el panorama. Es la sangre derramada. Y les voy a dar estos 14 puntos. El primero es que ese derramamiento de sangre fue un sacrificio, literalmente. Es un sacrificio. Fue un sacrificio. Hizo esto, ese sacrificio, y se le llama sacrificio expiatorio. Vamos a leer las escrituras de apoyo. Allí, Levítico 17:11. Levítico 17:11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación. Entonces, por ley, la vida está en la sangre. Y entonces, úsenla para hacer expiación. A ver, vamos a ir otra vez al principio. Porque la vida de la carne, o sea, del cuerpo físico, y recuerden el sentido de la palabra vida. Si el cuerpo pierde la sangre por derramamiento, o sea, se desangra, el espíritu abandona el cuerpo. Entonces, la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado, la sangre, para que la úsenla para hacer expiación sobre el altar, que es del sacrificio, por vuestras almas. Entonces, la sangre en aquel tiempo, estamos hablando de la sangre de los toros o de los animales, de los machos cabríos, de las ovejas, etc. Pero este es el principio, esta es la ley. Úsenla, no usen otra cosa, sino la sangre para hacer expiación. Ahora, esa es una palabra difícil. Expiación, de allí que matar animales en el antiguo pacto era un sacrificio expiatorio, pero cuando vino Cristo fue exactamente eso, sacrificio expiatorio. Entonces, ¿qué es expiatorio? Vamos a varias versiones. Una donde no diga la palabra expiatorio. Ahí está, perdón. Y gracias a la vida que hay en ella, ustedes obtengan mi perdón. Ahora vamos a la carta a los Romanos 3:24. Romanos 3:24. Gracias. Romanos 3:24. Hermanos, estas verdades son eternas. La sangre es el elemento que funciona para expiar una culpa o un pecado. Y el Señor Dios, Jehová el Señor, solo habló de que con sangre hay expiación o hay remisión de pecados. Con sangre, no con agua, sino con sangre. Y entonces, desde que se instaló el antiguo pacto,
comenzaron los sacrificios de animales para expiar los pecados del pueblo, cubrir los pecados, hasta que llegó el sacrificio de Cristo. Entonces, la sangre de Cristo fue un sacrificio expiatorio. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vamos a varias versiones. Romanos 3:24 dice, Nueva Versión Internacional, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Recuerde que la gracia de Dios nos dio la cruz de Cristo, y también se dijo por la gracia de este hombre, Cristo, en la cruz. Entonces, la cruz es el lugar del sacrificio, pero no según o no de un animal, sino de Cristo, un hombre. Entonces, en la cruz, ahí está el sacrificio. Ahora Romanos 5:11. Romanos 5:11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Porque ese sacrificio expió o trajo reconciliación, trajo perdón, trajo limpieza de los pecados, fue el pago por el rescate nuestro, etc. Debemos entender, conocer y también saber el uso de la palabra expiación. Esa palabra es antigua, mas no debemos rechazarla. Debemos conocerla. Expiación. Recuerden cuando han escuchado la frase, el chivo expiatorio. Chivo expiatorio. Todos andan buscando un chivo expiatorio. ¿Cuál es el sentido de esa frase? Es a quién echarle la culpa y que muera, o que pague, o que sea el sustituto. Entonces, Cristo es el sacrificio expiatorio. Aleluya. Colosenses 1:20. Colosenses 1:20 dice, y por medio de él, Cristo en la cruz, reconciliar consigo todas las cosas. Ahí está la obra, reconciliar en él mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su sacrificio expiatorio. Aleluya. Número 2. La sangre de Cristo nos otorgó remisión de los pecados por ella misma. Es muy importante que entendamos el valor de la sangre en ese sacrificio y también que entendamos que el poder de la sangre de Cristo en el sentido de los efectos que causó en nosotros, nos perdonó. Mateo 26:28. Mateo 26:28. Aleluya. Oh, la sangre de Cristo. Debemos saber más cantos que hablen sobre la sangre de Cristo.
Mateo 26, 28 dice, está hablando el Señor, vamos a leer desde el 27, dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos. O sea, beban los beneficios de ella. Beban los beneficios de ella. Beban los beneficios que les otorgo con mi sangre. Entonces el Señor allí, en esa reunión con sus discípulos en el aposento alto, les está diciendo, préstenle atención a mi sangre, préstenle atención a mi sangre. Y hermanos, la sangre de Cristo, más que un tema, es una obra que no la conocen la mayoría de los hijos de Dios. Aquí, en ese aposento alto, el Señor les está llamando la atención a los primeros discípulos, para que los primeros discípulos hagan discípulos y los nuevos discípulos también le pongan atención a la sangre del Cristo sacrificado y también conozcan los beneficios que trajo el sacrificio. Vean las palabras del Señor. En esta versión 60, en el 27 dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Préstenle atención a mi sacrificio. Préstenle atención a mi sangre. Prestarle atención no significa ver la película de la pasión, o no significa leer el libro y ya. Significa tener la fe puesta en la sangre de Cristo y no retirarla de allí, no quitarla, tenerla en el sacrificio de Cristo. Dice que la bebamos. También el Señor les dijo allí, coman mi cuerpo. Coman mi cuerpo, beban mi sangre. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Mi sangre del nuevo pacto o del nuevo hombre. Esta sangre es del nuevo hombre. Es del nuevo hombre. Esta sangre es del nuevo hombre. Entonces, allí Él está, instalando, estableciendo, decretando cosa nueva. A ver, no es que pida que se emocionen ustedes, pero sí pido que entiendan. Vean, si no hay sangre, no cambian las cosas en la naturaleza. O sea, si no hay derramamiento de sangre, no hay manera de crear algo nuevo. Hay muchas escrituras que recorrer. Vamos avanzando. Romanos 3:24 ya lo leímos. Vamos a Hebreos 9:22. Hay escrituras que se repiten porque son parte de cada punto y las vamos a pasar por alto. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado.
casi todo es purificado. A ver, vamos a entender. Primero, según el antiguo pacto, los utensilios de uso sagrado, dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Uno dice, wow, ¿un sistema con sangre? Sí. Casi todo es purificado con la vida que estaba en la sangre, pero era de animales según la ley. Y sin derramamiento de sangre no se hace exoneración de pecados o cancelación o remisión. Esa es otra palabra. ¿Qué es remisión? De pronto hacemos un pago, nos dan un artículo y un papelito que dice remisión, nota de remisión. Y uno no le entiende a qué es remisión. ¿Qué es remisión? Y lo llamamos comprobante. ¿Pero qué es remisión? Quedamos exonerados, quedó la deuda cancelada. En sí la palabra es perdón de pecados. Perdón de pecados. Pero miren, no dijimos nosotros la palabra perdón. No la dijimos nosotros. Y hubo perdón, porque tenía que haber derramamiento de sangre. Eso es incomprensible para la mente del hombre, porque nosotros, si ofendemos, decimos perdón, o discúlpame, o estamos allí apapachando a la persona y diciéndole, ¿qué hago para que estés contento? Pero, hermanos, no fue un caso al estilo relaciones humanas. Aquí tenía que haber un derramamiento de sangre para que haya otorgamiento del perdón. Mateo 26, 28, ya lo leímos. Efesios 1, 17. Efesios 1, 17. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aleluya. Nos dé, y este conocimiento es de Él, y este es un aspecto de su obra, este es un momento de Él. Punto 3. Esta bendición de la vida y paz a nosotros en Cristo Jesús. Romanos capítulo 5. Allí nos marca que leamos todo el capítulo. Cuando no aparece el versículo es que en todo el capítulo hay información valiosa al respecto, ¿verdad? Vayamos al versículo 9 en específico. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Amén. Colosenses 1:20, ya lo leímos. 4. La redención, o el precio por nuestro rescate. Ya leímos Romanos, Efesios, Hebreos 9 del 12 al 15. Vamos a leer Hebreos 9 del 12 al 15. Mira, cuando estás conociendo la bendición de la sangre de Cristo derramada en la cruz, nos llegan muchas ideas que la mente fabrica y dice, ¿a poco así andábamos de mal?
¿A poco todo esto lo debes saber? Esa mente natural que es contraria al Espíritu, ¿qué nos anda susurrando eso? Como si nos dijera, ay, esta información ni siquiera es tuya, es de otro hombre. Hermanos, cuidado con esos pensamientos. Nuestra fe debe estar en la sangre de Cristo, allí puesta. No la quites de allí, punto, no la quites de allí. Hebreos 9, 12 al 15 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, Cristo entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? ¿Cuánto más? ¿Cuál método quieren? ¿Quieren que les echen sangre de animales? ¿Cenizas de un altar? ¿O quieren la obra de la sangre de Cristo? Yo quiero la obra de la sangre de Cristo. Yo no quiero el sistema viejo y antiguo. Quiero la obra de la sangre de Cristo. Entonces, ese cuánto más es totalmente otra cosa, no se parece en nada a lo anterior, es otra cosa y es más eficaz. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? No podemos comparar a Cristo con los animales. Cristo es un hombre. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Ahora, listos con esto. Ustedes han visto y han escuchado y a lo mejor ustedes mismos de pronto han dicho, a la hora de reprender a espíritus inmundos o reprender una situación, comienzan a decir la sangre de Cristo y la sangre de Cristo. Pero ¿cómo si no conocías todo esto? Esas son las cosas que estamos conociéndolas, fundamentándolas, poniendo primero el firme, la base, porque de pronto andamos hablando mucho a ver con cuál hacemos algo, con qué palabra hacemos algo. Hay una doctrina de la sangre de Cristo, acerca de la sangre de Cristo. Hay una doctrina acerca de Cristo, hay una doctrina acerca de Dios, hay una doctrina de esto y de aquello y de esto y de esto. Entonces, ahorita estamos en la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. De hecho, cuando vemos la televisión o programas en YouTube, ahí andamos prestándole atención a ver cómo reprende fulano de tal para también nosotros hacerle igualito. Tengamos cuidado. Entonces, prestenle atención al texto. Este es el testimonio. Es que yo no vi, yo no estuve, yo no vi el sacrificio, no fui testigo ocular, pero me basta con leer el testimonio y creerlo. Aleluya. Este testimonio gana. Amén. Estamos en Hebreos. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Limpiará vuestras conciencias
de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aleluya. Vean la obra, limpiará vuestras conciencias. Pasemos al quinto punto, la justificación. La justicia que es por la fe. Romanos 5:9. Enseguida vamos a ver ese punto de una conciencia pura o limpia. Romanos 5:9. Aleluya. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ahora Gálatas, no hemos leído Gálatas. Gálatas 3:6. Aleluya. (3:6) dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Ven? La justificación nos trajo justificación. Vamos a leer el versículo 14. Para que en Cristo, ¿cuál es ese momento? En la cruz, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles o los no judíos, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Aleluya. Hechos 13. Estamos viendo la bendición de la justificación. Hechos 13:38. Dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Por medio de él, en la cruz, derramando su sangre, allí está el perdón de pecados que es por la fe. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree, o sea, por la fe. Mira esto, la justificación, la redención, la vida nueva, el perdón de los pecados no son temas separados. Los podemos estudiar uno por uno, pero no son temas separados. Son amplios y lo hacemos en partes, el estudio de los mismos, pero todos provienen de ese sacrificio, Por ello, el primer punto es que tocante a la sangre de Cristo es ese sacrificio, es un sacrificio expiatorio, hecho una sola vez y para siempre. Efesios 2:13, estamos ahora en el punto sexto, Efesios 2:13. Aleluya. Dice, pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Ahora, ¿en qué nos ayuda conocer eso de cercano, lejano, cercano? ¿Qué tan lejos estás de
tu sanidad. Ahora sí entendemos esas frases. Pues no estás lejos. Cancela todo ese pensamiento de que estoy lejos de esto, esto está lejos de mí. Pero es que ¿cómo sé dónde estoy o esto de mí? La sangre de Cristo te hizo cercano a todo, a todo. Vida y paz está cerca, sanidad está cerca, el perdón está cerca, está al alcance. Entonces ya comenzamos a entender, la frase cerca, lejos. Se acabó la lejanía, ahora es la unión. Ya no es lejanía, es unión con Cristo. Aleluya. Hebreos 10:19. No hemos leído Hebreos 10:19. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Eso de entrar quiere decir que el Señor nos hizo sacerdotes. Nomás los sacerdotes podían entrar, pues nosotros podemos, porque somos una nación de sacerdotes para nuestro Dios. Y la sangre de Cristo ya quitó todo velo religioso y toda separación. Podemos entrar. Mira, esto que estamos aprendiendo va a ser a partir de hoy el lenguaje de tu vida diaria, de oración y de declaración de fe. Tú ya vas a platicar con tu Padre Celestial de la sangre de Cristo. Vas a tener una conversación en firme acerca de la sangre de Cristo con tu Padre Celestial. Y Jesús está a la derecha del Padre y le va a decir: mira Padre, mira a tu Hijo. Sí sabe, aleluya. Y el Padre le va a preguntar a Cristo: ¿a qué iglesia va? Y Cristo le va a decir: a Perdón y Amistad. Aleluya, Perdón y Amistad. Y entonces, bueno, iba a decir un comentario: es que pensé que estaba viendo la televisión en enlace. No, él está yendo a la iglesia en vivo. No se está alimentando vía internet. Hermanos, la sangre de Cristo se convierte en el fundamento para tu fe y viene a ser el lenguaje de tu fe. Vas a estar hablando con el Padre: Padre, por la sangre de Cristo yo vengo a ti. Hijo, pues ya llegaste. Dime, ¿qué se te ofrece? Mi Padre, por la sangre de Cristo yo tengo entrada. O sea que cuando le hablas así al Padre, es algo tan maravilloso para Él que Cristo le dice: así. Y el Padre voltea a ver al Hijo y le dice, y el Hijo le va a decir: así está escrito, así está escrito, así se está enseñando a la iglesia, así está la iglesia creyendo, porque así está escrito. Hermanos, para que nos demos cuenta de lo que es tener el testimonio en la mano. El testimonio en la mano. Así está escrito. Y Padre, en la sangre de Cristo yo tengo redención, justificación, estoy cercano a ti. Y viene el siguiente punto: conciencia pura, limpia
y sin culpa. Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí hay un mensaje que lo vamos a entender. A ver, 14, en la Nueva Versión Internacional, dice, si esto es así, o sea, lo anterior, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Conciencia pura, conciencia limpia, conciencia purificada o conciencia lavada. La Biblia de las Américas dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? En la versión Dios habla hoy dice, pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? Esta es una muy buena versión. ¿Cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? Entonces, la efectividad de la sangre de un toro, la efectividad de la sangre de Cristo, y la carta a los Hebreos dice, la sangre de Cristo es mucho más. ¿Cuánto más? ¿Qué? Eficacia, poder, fuerza, operación de esta clase en los que creen, etcétera, porque ya en cuanto a la sangre de Cristo ya es por la fe. Hay un poder que actúa en los que creen. Dice, por medio del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha. Sacrificio sin mancha es eterno, definitivo, no repetitivo, no temporal. Es un solo sacrificio y para siempre. Aleluya. Ahora, permite que este poder del Señor invada o actúe en ti por la fe. Tú eres el de la fe. Tú, por fe. Tú eres el que fijas la fe. ¿Qué va a pasar en tu conciencia? Limpieza, purificación. Dice, estamos en el versículo 14, y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que podamos servir al Dios viviente. ¡Wow! Aquí hay palabras difíciles. La palabra conciencia es una parte de nosotros y lo vamos a entender conforme a la obra que ocurre. Es esa parte de nuestra vida que requiere limpieza. A ver, fíjate bien. ¿Qué parte de tu cuerpo requiere limpieza? Hay varias. Eso es en lo físico natural.
Y piensa uno, en su buen sentido común, de que si me baño, si me limpio al ir al baño, si me lavo la boca, si me limpio esto y aquello, ya, me siento cómodo para salir a la calle. Y uno dice, ¿habrá algo más en donde ya no puedo meter la mano? Más bien, hay otra cosa sucia en lo que ya no puedes meter la mano. Las que están en el cuerpo sí puedes meter la mano. Pero, y aquí es donde uno dice, ¿qué? ¿Quién puede meter la mano en mi sucia conciencia? El sacrificio de Cristo. Él metió la sangre. Se usa la sangre para limpiar la conciencia de obras muertas, porque de allí es donde emanaba ese poder para esas obras de esa conciencia muerta. ¿Por qué es muerta? Porque es culpable. Es culpable. Es culpable. Entonces uno va entendiendo la obra del sacrificio de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora le damos vuelta a la hoja y estamos en el punto número 8. Primera carta de Juan 1:7. Primera carta del apóstol amado Juan 1:7. Antes de leer esta cita, hagámonos un planteamiento. Si yo ofendo a Dios o a mi prójimo, ¿cuál es el recurso disponible para que me atienda, que yo recurra a Él, que lo tenga disponible para ese caso específico de la ofensa, del agravio, el delito, la desobediencia, el pecado? Ahora sí vamos a leer esta cita. Primera carta del apóstol Juan 1:7. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aleluya. Nos limpia, nos limpia, nos limpia. Y hermanos, también esto es por la fe. También esto es por la fe. También esto es por la fe. Miren, estamos aprendiendo a entender las frases, esas que leemos, luego las oímos en una predicación y luego las decimos como confesión. Una de esas frases es por la fe. Por la fe significa que, dado un caso, por ejemplo, el perdón de los pecados, no es por obra visual. O sea, yo cometo una ofensa contra mi prójimo. No hay manera de que yo vaya al sacrificio de Cristo de manera visual. No lo voy a encontrar en la tierra. Porque no es sacrificarlo una y otra vez. Fue el sacrificio de Cristo hace 2000 años. Hubo un lugar, hubo una fecha, hay una historia. Entonces, yo que soy posterior a ese sacrificio, ¿qué me dice el texto? Es por la fe. No es por visual. No es busca algo visual. No, es por la fe. La fe que emana ¿de qué? Del testimonio. El testimonio produce en mí confianza. Entonces mi fe busca un punto fijo. Es el sacrificio de Cristo, pero no es visual. Y también no es ver la película
y en el momento en que lo están crucificando pedir perdón. No, así no es. No es visual. Entonces entendemos el por qué se usa la frase por la fe. Porque es confianza en el testimonio que me da el conocimiento de esa obra. Amén. ¿Está vigente la obra? ¿Está vigente el testimonio? ¿Está vigente mi confianza? O sea, ¿está viva la obra? ¿Está vivo el testimonio? ¿Está viva la confianza? Amén. Aleluya. 9. La santificación. Antes de la salvación teníamos una vida separada de Dios. Ahora en Cristo tenemos una vida separada para Dios. Esa se llama santificación. Hebreos 10:10. Rápidamente, en Hebreos 10:10. Dice, en esa voluntad somos santificados o separados o apartados, pero santificación también implica que hemos sido lavados, hemos sido purificados, hemos sido puestos aparte, hemos sido hechos cercanos a Dios, y también nosotros hemos abandonado el pecado. Es una vida nueva. Pero dice el texto, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Aquí también se aplica la frase por la fe. ¿Cómo es que somos santificados? Bueno, en esa ofrenda. ¿Pero cómo? Por la fe. Hay que tener conocimientos del lenguaje, porque hay mentes humanas que cuando les dices, es que es por la fe, sienten que se les derrumba todo. No. Como que si aceptar esa frase fuera un castillo en el aire. Es tan rico el evangelio, es tan rica la buena noticia, pero cuando te dicen es por la fe, tú dices, no. No es en el modo visual. La cruz de madera original no está en su lugar. El cuerpo de Cristo no está allí. Visualmente ya no hay vestigio. Tangiblemente no hay ningún vestigio alguno. Hermanos, de lo que nos valemos es del testimonio. Esto es textual, no visual, textual. Este es nuestro testimonio. Si aquí dice que murió, murió. Si aquí dice que resucitó, resucitó. Si aquí dice que la sangre nos perdonó, nos perdonó. Allí está nuestra fe. Amén. Ahí está nuestra fe. Aleluya. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez para siempre. Punto número 10. El nuevo pacto. Mateo 26:28, ya lo leímos. Es cuando el Señor Jesús dice, bebed de esto, de esta copa es la sangre del nuevo pacto. Amén. Esto es mi sangre del nuevo pacto. Cristo no nos dio a beber sangre de animales, nos dio a beber su propia sangre. Aleluya, aleluya, aleluya. Ahora vamos al 11. El poder de la sangre de Cristo, la bendición de su sacrificio en la cruz, tiene que ver con el nuevo nacimiento. Primera de Pedro 1:18. Primera carta del apóstol San Pedro 1:18. ¿Cuántos de ustedes necesitan o
están pidiendo imposición de manos. ¿Hay alguien que está pidiendo imposición de manos hoy? Allá está mi hermana. ¿Quién más en esta hora? Mi hermana. Muy bien. Al final les vamos a imponer manos, El nuevo nacimiento, primera carta del apóstol San Pedro 1:18, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, ahí va el rescate, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios. ¿Mediante quién? Mediante Cristo. Esta es una frase muy fuerte. Si tú le preguntas a una persona, ¿crees en Dios? ¿Sí? ¿Crees mediante Cristo? ¿Qué dice allí? Y mediante el cual creéis en Dios. Entonces vamos a preguntarle a nuestros amigos, ¿crees en Dios mediante Cristo? Y a ver qué te van a decir. Amén. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Crees en Dios mediante Cristo? Ándale. Entonces, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó. Ahí estamos creyendo de los muertos y le ha dado gloria para que, a ver, en lo que le suben voy a leer aquí, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. ¿Vieron? Para que nuestra fe sea en Dios mediante Cristo. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Mediante Cristo? Ay, está muy bueno eso. Entonces, el nuevo nacimiento es en Cristo. Cristo lo creó en Él mismo. Amén. 12. Vean este punto. Apocalipsis 12:11. Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Puedo vencer con la sangre de Cristo? Sí. Y también mediante el testimonio. Y ellos le han vencido. ¿A quién? Bueno, vamos a leer el versículo 10. Entonces oí una voz, una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, quien es Satán, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre de día y ocurre de noche. Ocurre de día y ocurre de noche. Acuse y acuse a los hermanos. Y los hermanos, pues nomás sintiendo lo tupido y lo duro y lo llovido sobre mojado. ¿Ese es el testimonio que debes dar? No. Es que no sé cómo reprenderlo o patearlo,
o correr más rápido que él, de manera que no me alcance, o tapar los oídos de manera que no escuche, o zafarme de todas las acusaciones. Hermano, dice el texto que ese acusador de día y de noche fue vencido por unos hermanos, por unos hijos de Dios, mediante la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. Eso venció. Amén. Entonces, es una bendición vencer por medio de la sangre de Cristo. Punto 13. Hechos 20:28. Hechos 20:28. Miren, el punto 12 tiene que ver con esos dardos del enemigo que llegan a la mente. Esos dardos del enemigo que te bombardea el enemigo. A ti mujer, a ti varón, y tú dices, no le estoy haciendo mal a nadie, no estoy peleándome con nadie, es más, estoy solo y tengo unos pensamientos que, hijos, y son unos pensamientos de acusación, son unos pensamientos que tú dices, ¿cómo batallo con esos pensamientos día y noche? Y te encuentras a un hermano o a una hermana de tu confianza y le dices, oye, ¿tú no tienes pensamientos así terribles? Y vean esto. Hay un acusador que te acusa de día y de noche. De día y de noche. En el nivel de la mente, la influencia por medio de pensamientos. La influencia es por medio de los pensamientos. Parece que tú estás pensando de ti mismo. Parece que tú mismo te estás acusando a ti mismo. Parece que tu conciencia te acusa a ti mismo. ¿Cómo venzo todo esto? Dice el texto, con la sangre de Cristo y el testimonio de los hermanos, o el testimonio, la palabra del testimonio de ellos. Ahora Hechos 20:28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Es por la sangre de Cristo que somos miembros o tenemos membresía en la iglesia. Y por último, punto 14, Hebreos 9:15. Es la salvación, Hebreos 9:15. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, que es la salvación. Amén. ¡Aleluya! Gloria a Dios por siempre. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Hemos cubierto lo que es los puntos acerca de la sangre de Cristo en ese sacrificio en la cruz. Amén. Y vamos allí donde está mi hermana Ramona, acérquense ustedes de este lado y pongan manos sobre ella. Y ahí donde está mi hermana que también pidió imposición de manos, acérquense quienes están a su alrededor y pongan manos sobre ellas. Amén. Si alguien más puede alzar su mano para que se acerquen los hermanos a su alrededor. Amén. Acérquense. Dice el Señor que estas señales seguirán a los que creen.
Por lo tanto, estamos participando quienes creemos en ello. Y dice que estas señales seguirán a los que creen. Así que estamos poniendo nuestras manos sobre esos cuerpos, el cuerpo de mi hermana Ramona, el cuerpo de mi hermana, y comienza a declarar la palabra de poder sobre sus cuerpos, sobre toda situación que le revele el Espíritu de Dios, sobre toda cosa interna, interior, en los órganos, en la sangre, en las células, en el nombre de Jesús. Háblele a eso en el nombre de Jesús. Tomamos autoridad y mediante la imposición de manos enviamos el poder del Señor a ti. Enviamos y tocamos tu cuerpo, y toda situación no logra esconderse, sino que la atacamos, toda situación de debilidad y de enfermedad, todo virus, toda cosa que esté allí persistiendo, hoy queda destruida esa obra en el nombre de Jesús. Queda erradicada, queda arrancada la raíz de toda situación que estaba allí de continuo, en el nombre de Jesús. Hablamos vida a tus cuerpos en el nombre de Jesús y te declaramos sana, limpia, fortalecida. Aleluya. Toda situación que era como una crisis, una pared, un bloqueo, una situación como de no poder salir de una profundidad, quedas libre de eso en el nombre de Jesús. Quedas libre de todo ello en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios por siempre.